Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una idea que, la verdad, está sacudiendo los cimientos de cómo entendemos la educación. Tenemos sobre la mesa varios documentos que describen un modelo educativo muy particular. El de la Institución Educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo, la INETRAM, en La Guajira, Colombia. Así es. Y la misión que tenemos hoy, diría yo, es desentrañar para cualquiera que no sea un experto en pedagogía. Para la gente de a pie. Exacto, para la gente de a pie. ¿Cómo se teje una red entre tres conceptos que, de primeras, pueden sonar algo áridos, ¿no? Sí. Centros de interés. El plan de estudios oficial y luego los proyectos pedagógicos transversales. Exacto. Porque lo que proponen estos documentos va de verdad mucho más allá de un simple cambio de método. Plantean una pregunta de fondo. ¿Y si la escuela, en lugar de ser un lugar donde se memorizan materias separadas, fuera, no sé, un taller donde se resuelven problemas reales de la comunidad? Es una idea muy potente, sí. Pues muy bien, vamos a desgranarla. Si te parece, empecemos por el corazón del modelo, el centro de interés. Perfecto. Porque la primera vez que lo oyes suena a club extraescolar, ¿no? Un taller de fotografía o algo por el estilo. Ajá. Pero los documentos insisten en que es la columna vertebral de todo el sistema. ¿Qué es exactamente? Para entenderlo hay que viajar un poco, a principios del siglo XX, a Bélgica, y conocer a un pedagogo llamado Ovide de Crowley. De Crowley. Sí, él se dio cuenta de algo que hoy nos parece obvio, pero que en su momento fue, revolucionario. Partía de un principio que llamó de globalización. Globalización, como la económica. No, en este caso se refiere a cómo percibimos el mundo. De Crowley observó que la mente de un niño no funciona como un archivador con carpetas para matemáticas, lengua y ciencias. Ya. La mente infantil percibe la realidad como un todo. Ve el árbol completo, con sus colores, su textura, los pájaros que hay en él, y solo después, si algo le pica la curiosidad, empieza a preguntarse por las hojas, o el tronco, o las raíces. Pues fíjate que es contraintuitivo. Toda nuestra experiencia escolar se basa en justo lo contrario, en fragmentar la realidad en asignaturas. Totalmente. La escuela tradicional nos obliga a pensar en fragmentos, pero nuestro cerebro está, por así decirlo, diseñado para conectar ideas. Claro. El centro de interés respeta esa forma natural de aprender. En lugar de imponer un temario abstracto, parte de un núcleo temático que sea significativo para el estudiante, algo que le interese de verdad. ¿Y cómo se decide que es significativo? Ahí entra el segundo principio de Crowley, las necesidades del niño. Él sostenía que el aprendizaje más profundo, el que de verdad cala, nace de las necesidades reales. Vale. Y de hecho, identificó 4 universales: la necesidad de alimentarse, la de protegerse del clima, la de defenderse de los peligros y, por último, la de actuar, trabajar y jugar. Ajá. Para él, cualquier cosa que se enseñe en la escuela debería, de alguna forma, conectar con estas necesidades fundamentales. O sea que no es solo una técnica, es darle la vuelta por completo a la lógica de la escuela. En vez de un temario que baja desde el ministerio, Exacto. se construye el conocimiento desde la curiosidad y la necesidad real del niño. Has dado en el clavo. Es un cambio de paradigma total. A ver si lo he entendido con un ejemplo práctico. En una escuela tradicional estudiaríamos el ciclo del agua en ciencias, los ríos de España en geografía y, no sé, poemas sobre la lluvia en literatura. Sí, todo por separado. Todo por separado, y seguramente en semanas distintas. Con este modelo la idea sería crear un único centro de interés llamado, por ejemplo, el agua es vida, y conectarlo todo ahí. Exactamente, esa es la esencia. Y fíjate qué moderno era de Crowley, que ya propuso una hoja de ruta para ello. Un proceso en 3 fases. ¿Ah, sí? La primera es la observación, o sea, el contacto directo sensorial. No es leer sobre el agua en un libro, es tocar, es ir al río, tocarla, medir su caudal. Entendido. Salir del aula. La segunda es la asociación, es decir, conectar eso que has observado con otras ideas en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, cómo gestionaban el agua los romanos. Eso es historia. Claro. ¿Qué comunidades del mundo tienen escasez de agua hoy? Eso es geografía y ciencias sociales. Y la tercera es la expresión, comunicar lo que has aprendido. Y aquí vale todo, desde lo más concreto, como construir un filtro de agua, a lo más abstracto, como escribir un relato. La verdad es que, explicado así, parece casi de sentido común para educación infantil, por ejemplo.
Sí, Pero los documentos que tenemos hablan de aplicar esto en toda la escolarización en un instituto técnico y rural en Colombia. ¿Cómo escala una idea tan artesanal, por así decirlo, hasta convertirse en política nacional? pues mira, aunque esto suene a una idea de principios del siglo XX, lo fascinante es ver cómo Colombia la ha rescatado y la está intentando convertir en una política educativa a gran escala. Y ahí es donde entra, Ahí es donde entra en juego el concepto de jornada única. que, si no me equivoco, significa ampliar el horario escolar. La pregunta inmediata que se me ocurre es, ¿más horas para qué? ¿Más horas de lo mismo? Esa es la clave. Los documentos del Ministerio de Educación insisten en que el objetivo no es simplemente alargar la jornada, sino resignificar el tiempo escolar. ¿Resignificar? Sí, usar esas horas extra para una formación integral, y ahí es donde los centros de interés se convierten, y esto es cita textual, en el eje movilizador de toda la propuesta. El eje. Son el vehículo para integrar de verdad áreas como el arte, la cultura, el deporte o la tecnología, que a menudo se quedan un poco relegadas, ¿no? Y, sobre todo, no son un añadido, no son extraescolares. Están en el horario, forman parte del plan de estudios. De acuerdo. Entonces pasamos de la teoría centenaria a la política educativa actual. Y ahora vamos al epicentro de nuestro análisis, la INETRAM, una institución técnica en una zona rural agropecuaria, de La Guajira, porque ellos no se limitan a aplicar el modelo, No, para nada. se lo apropian y le dan una identidad única. Efectivamente, la INETRAM lo lleva a otro nivel. Según su propio proyecto educativo institucional, ellos definen su modelo como pedagógico holístico integral con enfoque intercultural decolonial. Uf, es un nombre largo. Es un nombre largo, pero cada palabra tiene un peso enorme. Desmenucémoslo. ¿Qué significa holístico en este contexto? No es solo un cerebro al que hay que llenar de información. Claro. Es una persona con cuerpo, mente, emociones y espíritu, y que además está conectada de forma inseparable a su comunidad y a su entorno natural. No puedes enseñar agronomía sin entender la relación espiritual que la comunidad local tiene con la tierra, por ejemplo. Vale, eso tiene sentido. Pero la siguiente parte es más compleja. Enfoque intercultural decolonial. Suena muy potente, pero en la práctica, ¿qué significa decolonial en un aula? Significa cuestionar una jerarquía de conocimientos que hemos heredado. Durante siglos, el modelo educativo ha dado por hecho que el conocimiento válido es el científico occidental, el que viene en los libros de texto. Ya. Un enfoque decolonial no niega ese conocimiento, pero se atreve a ponerlo en diálogo, al mismo nivel, con los saberes ancestrales, campesinos y populares de la región. Se trata de romper con la colonialidad del saber, como dicen algunos teóricos, y valorar los saberes propios. Suena muy potente, sí. Pero permíteme que haga un poco de abogado del diablo. Adelante. ¿No existe el riesgo de que, en la práctica, se desechen conocimientos científicos universalmente válidos en favor de saberes locales que quizás no tengan la misma base empírica? O sea, ¿cómo se encuentra el equilibrio? Esta es la pregunta del millón. Y es precisamente donde reside la riqueza del modelo. No se trata de reemplazar un conocimiento por otro, Sino de, sino de integrarlos. En un centro de interés sobre cultivos en la INETRAM se estudiaría la fotosíntesis y la composición química del suelo, por supuesto, pero a la vez se invitaría a un sabedor local para que explique los ciclos de la luna para la siembra. O se investigaría por qué las semillas nativas son más resistentes a la sequía de la Guajira que las comerciales. se crea un diálogo. Se crea un diálogo, no una competencia. Entiendo, es un I en lugar de un O. Exacto. Y esto conecta directamente con los proyectos pedagógicos productivos que desarrollan en los últimos años. El objetivo es muy práctico, usar ese conocimiento híbrido para resolver problemas reales del campo guajiro. Como la seguridad alimentaria o la gestión del agua. Que los jóvenes vean que pueden construir un proyecto de vida valioso en su propia tierra, sin tener que emigrar a la ciudad. Y todo parte de un diagnóstico rural participativo, donde es la propia comunidad de Mingueo la que dice: estos son nuestros problemas, estas son nuestras necesidades. Esto nos lleva a la pregunta final, que yo creo que es la más importante. ¿Cómo se ve todo esto en el día a día de un estudiante de la INETRAM? ¿Cómo se teje en la práctica esa red entre el plan de estudios oficial, estos centros de interés tan potentes y los famosos proyectos transversales?
Se teje rompiendo los muros del aula, tanto física como metafóricamente, un proyecto pedagógico transversal que en Colombia se agrupan en la estrategia CRECE. Crece. Sí, incluye cosas como la educación para la paz o la sostenibilidad ambiental. Bueno, pues eso no es una asignatura de 1 hora a la semana. Es un principio, una especie de brújula ética que debe guiar todo lo que se hace. Pongamos un ejemplo concreto basado en todo lo que hemos leído sobre la INETRAM. Imaginemos un estudiante de 10º grado que ya está en la jornada única. ¿Cómo sería una semana para él o ella? Perfecto. Imaginemos un centro de interés que podría llamarse Soberanía Alimentaria y Turismo Sostenible. Vale. La elección no es casual. Los documentos nos dicen que la INETRAM es una institución agropecuaria y que además, desde hace poco, forma parte del Programa Nacional Colegios Amigos del Turismo. Y también nos dicen que tienen espacio para ello. Leí que la sede principal de bachillerato tiene unas 20 hectáreas. Un momento, 20 hectáreas. 20 hectáreas. Eso es una finca real gestionada por los propios estudiantes. Es una finca real y es el laboratorio a cielo abierto más espectacular que te puedas imaginar. Ahí es donde todo cobra sentido. Madre mía. Volvamos a nuestro estudiante. El plan de estudios oficial, el currículo, le exige aprender biología, química, matemáticas y ciencias sociales. Eso no cambia. ¿El qué aprender? Exacto. Pero el centro de interés define el cómo y el para qué. En biología, en lugar de memorizar las partes de la planta en un libro, Está en la huerta. está en la huerta observando el proceso de polinización de las abejas. En química, no mezcla líquidos en un tubo de ensayo, sino que toma muestras del suelo de la finca para analizar su pH y sus nutrientes. ¿Y las matemáticas? En matemáticas, utiliza la geometría para diseñar sistemas de riego por goteo y el cálculo para estimar el rendimiento de la cosecha de yuca y los costes de producción. Brutal. Y en ciencias sociales no estudia la historia de Europa, sino que investiga la historia de los cultivos ancestrales de su región y entrevista a los mayores de su comunidad para recuperar recetas tradicionales. Que podrían formar parte de una ruta agroturística. Claro, conectando con el programa de turismo. Ahí lo tienes. Es decir, el conocimiento no es algo abstracto que se almacena para un examen, es una herramienta que se usa para un proyecto real. ¿Y dónde encaja ahí la educación para la paz, por ejemplo? Ahí es donde los proyectos transversales actúan como el alma del proyecto. No se trata solo de producir alimentos para vender, se trata de hacerlo de forma sostenible, pensando en las futuras generaciones. Se trata de organizar el trabajo en la huerta de forma cooperativa, aprendiendo a resolver conflictos y a tomar decisiones en grupo. Entiendo. Se aprende que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la capacidad de construir proyectos comunes que mejoren la vida de todos. El plan de estudios es el qué, el centro de interés es el cómo y los proyectos transversales son el por qué. La verdad es que es una experiencia de aprendizaje que parece increíblemente coherente. Todo está conectado con un propósito que un joven de Mingueo puede entender y sentir como propio. Por resumir, el modelo de centros de interés, especialmente con este enfoque tan identitario de la INETRAM, es mucho más que una metodología, es una declaración de intenciones. Es la propia comunidad educativa con sus 94 docentes y su rector Carlos Arturo Merlano Blanco diciendo: vamos a construir nuestro futuro desde lo que somos, desde lo que sabemos y desde este territorio que habitamos. Y lo que es verdaderamente transformador, si nos paramos a pensarlo, es cómo cambia la pregunta fundamental de la educación. Se pasa del ¿qué necesitas saber para aprobar el examen? Exacto. Al ¿qué problemas reales de nuestra comunidad podemos resolver juntos usando todo el conocimiento a nuestro alcance, tanto el científico como el ancestral? Es un cambio de poder radical. El conocimiento deja de ser algo que se consume para convertirse en algo que se produce colectivamente. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Los documentos señalan que este modelo ayuda a los jóvenes a construir proyectos de vida con sentido. Si a menudo sentimos que la educación tradicional o incluso nuestros propios trabajos están desconectados de un propósito mayor, ¿cómo podrían cambiar nuestras comunidades, nuestras empresas, si nuestro aprendizaje se organizara no en torno a materias abstractas, sino en torno a la resolución colectiva de los problemas que de verdad nos importan?